noches, bienvenidos a Todos se sabe. Ya lo habíamos anunciado, uno de los primeros temas es conocer en realidad qué está pasando en la Asociación de Corredores Complementarios. Muchos de ustedes, estamos seguros, han tomado estas unidades en Lima Metropolitana, el color rojo en su momento, si es que se dirigían, por ejemplo, a San Miguel o a otras zonas como La Molina, el azul que recorre el centro de Lima, el morado y los otros colores. Pero, ¿qué está pasando? Porque se ha anunciado en realidad que estas unidades, los conductores y este servicio estaría dándose solo hasta fines del mes de junio. Ángel Mendoza, que es precisamente el gerente general de la Asociación de Corredores Complementarios, está con nosotros. Muy buenas noches. Rebajatucuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bienvenido. Ana, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Señor Mendoza, sabemos en realidad que han tenido una serie de problemas, ustedes los han hecho público, que tienen un gran porcentaje de deuda en realidad, que le adeudan a ustedes. Pero este servicio que se implementa en el año 2014, ¿por qué desde ese entonces y hasta ahora, 2023, no ha logrado ponerse en funcionamiento como se esperaba? Bueno, fundamentalmente se debe a que las gestiones municipales que sucedieron al 2014, que fueron dos, la gestión de Castañeda y la gestión del señor Muñoz, no continuaron con las licitaciones públicas para completar los paquetes de servicio de los corredores complementarios, pero no solo ello, sino además de las rutas de aproximación y de los corredores de integración. Esto hace que el sistema integrado de transporte esté incompleto y se vea pues los corredores complementarios como islas dentro de toda la ciudad de Lima, donde se requiere realmente un sistema de transporte que se integre no solamente físicamente, sino también en cuanto a la tarifa, para que el usuario no sea perjudicado y que con un solo pasaje pueda entrar y hacer uso del servicio en todo el sistema. Ahora, lo otro, y los hemos escuchado a ustedes también, lo hemos escuchado a usted, señor Mendoza, es cómo iban anunciando también el incremento del pasaje. Y esto debido a que no se podría suplir todas las necesidades del servicio en general. Pero teníamos, y revisamos un poco la data, que realizaban aproximadamente 425.000 viajes usuarios al día. ¿Cuál es la data que ustedes manejan actualmente? Es decir, si se podía transportar y se lograba transportar a toda esta gran cantidad de personas en 4 rutas, tenemos entendido, ¿por qué no hacer los esfuerzos o dónde se está fallando para que este sistema continúe? Miren, hay varios, digamos, problemas al respecto, ¿no? Uno de ellos es que después de la pandemia, a nivel de todo el mundo, en las ciudades, la demanda ha bajado en un promedio de 20 a 30%. ¿Sobre esta cifra? Así es. La movilidad en las ciudades han cambiado. Hay mucha gente que ha optado por la bicicleta, hay gente que ha optado por su seguridad por el vehículo particular y hay gente que sigue haciendo teletrabajo, más aún cuando ahora hay una ley al respecto. Pero usted podría decir, señor Mendoza, que esos son los problemas o hay un principal problema y tiene nombre, que son servicios colectivos. La demanda es uno de los grandes temas, ¿no? Que es la reducción producto de la pandemia. Pero el otro gran tema y el, digamos, problema singular en la ciudad de Lima es la informalidad, que ha crecido vertiginosamente producto de un problema social por el desempleo y mucha gente ha encontrado en este sector una fuente de trabajo, el comprar una unidad particular y hacer el taxi colectivo o el auto colectivo. Entonces, esto es algo que merma además la demanda y que lógicamente perjudica que los ingresos que se tienen en el sistema no cubren los costos. Y entonces, de acuerdo a los contratos de concesión, es que si no hay fiscalización, no hay mejoras operativas, lo que queda es en un sistema autosostenible como son los contratos de concesión, es incrementar la tarifa. Pero ¿a quién castigamos? Nuevamente castigamos al usuario. Y de lo que se trata es que el Estado tenga que intervenir. Así como interviene en el tren eléctrico del Metro 1, donde el usuario paga $1.50, debiéndole costar más o menos entre 4 soles o 4 soles 50. La diferencia paga el Estado. Y por lo tanto, ¿operan o no operan hasta el 30 de junio? Yo creo que tenemos que tomar con calma, si bien es cierto, nosotros hemos alertado en su momento a la ciudad, a los usuarios en especial de transporte masivo de pasajeros, que está en riesgo la continuidad del servicio de los corredores complementarios, es porque estamos en un cambio, en una transición de autoridades y naturalmente esto genera pues incertidumbre. ¿Los ha afectado, Sin embargo, los ha afectado como gremio
el cambio en la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao? Todo cambio de todas maneras genera mínimamente un estancamiento porque lógicamente el que viene tiene que ponerse en conocimiento de las cosas que están ocurriendo, de poder conocer los grandes problemas que tiene el sistema, pero estamos dialogando con el presidente ¿Pero con la señora María Latu. Jara se había avanzado algo? ¿Había una línea de trabajo, digamos, en conjunto? Sí, o sea, siempre hemos trabajado mediante el diálogo con la gestión anterior y con la actual gestión también lo estamos haciendo. Con el nuevo presidente, el día de ayer nos hemos reunido. Si bien es cierto, genera cierta incomodidad de que hay cosas que quisiéramos que avancen de manera mucho más veloz, sin embargo también somos conscientes que ante un problema que tiene que tener soluciones técnicas, hay que hacer evaluaciones a profundidad para que la solución sea realmente una verdadera solución, Claro, no un paliativo. para ayudar un poco al televidente, señor Mendoza, porque constantemente dicen o se varía el precio del pasaje o se varía quizá la fecha, se está manejando un acuerdo para ver si realmente continuamos con el servicio o no. Pero ¿qué se había avanzado en concreto con la ATU? Bueno, con la ATU lo que se ha avanzado es de alguna manera un tema de fiscalización que en su momento, digamos, cuando estábamos a cargo de las municipalidades, decayó en el último tramo, ¿no? Luego, cuando pasamos a la ATU vino la pandemia, pero pasada la pandemia se empezó un poco a activar, pero en el último tramo de la gestión anterior, lamentablemente la fiscalización fue de alguna manera deficiente. Cuando ¿no? decimos en la gestión anterior, ¿nos estamos refiriendo a que a los últimos 6 meses, al último año? A los últimos 6 meses, a los últimos 6 meses. Ahora, lo que se está queriendo es que con esta nueva gestión se impulse la fiscalización, se usen todos los mecanismos necesarios para combatir la informalidad, para que se respeten los carriles segregados, los paraderos, y se haga respetar por parte de la autoridad, se recobre el principio de autoridad, porque vemos día a día que los autos colectivos, los informales, agreden a los inspectores, no respetan las reglas del transporte y generan todo un problema digamos, de baja en los ingresos del sistema. ¿Y ya han tenido un encuentro con el nuevo presidente, ya no está la señora Jara, pero con el nuevo presidente de la ATU? Sí, efectivamente estamos en conversación con él. Nosotros hemos manifestado públicamente, creemos en las palabras de la ministra de Transportes y Comunicaciones. ¿Y qué les ha ofrecido la ministra? Bueno, lo que ha dicho, que ella cree en un sistema integrado de transporte en base a buses de transporte masivo de alta capacidad, no cree y ha dicho que no va a ir los autos colectivos, que no es parte de su política, ha dicho que los corredores complementarios tienen que continuar, se tiene que avanzar, que tienen que haber más líneas, más servicios, y el presidente también ha mencionado ello. Y las palabras son buenas, pero se las lleva el viento, y usted lo puede verificar. Si va a cualquiera de las vías principales por donde van los corredores, ¿ve fiscalización? Bueno, realmente todavía tenemos esa misma deficiencia, pero creemos que la ministra de Transportes y el nuevo presidente de la ATU y su equipo van a hacer todos los esfuerzos para que en un corto plazo se pueda superar. ¿Cuánto es este corto plazo? Digamos, esa esperanza que usted les pone, que tenemos todos los ciudadanos un granito para poder tener un sistema bueno, mejor e incluso ya hablar de un sistema integrado, ¿cuánto tiempo más de esperanza ustedes le dan? Mire, para que realmente se vean algunos cambios. Nosotros creemos que un mes es suficiente para poder haber tomado decisiones importantes, trascendentales, para que cambie el futuro de los corredores complementarios. Porque si fracasa el sistema de corredores complementarios, hay que entender que quien va a fracasar es la autoridad. Porque ¿quién está a cargo de la gestión? La ATU. ¿Quién planifica? La ATU. ¿Quién fiscaliza? La ATU. Nosotros los concesionarios lo único que estamos obligados de acuerdo a los contratos es de poner los buses y poner los conductores en planilla. Y eso es lo que nosotros hacemos día a día. Pero quien gestiona es la ATU. De tal manera que si esto fracasa, va a ser en manos de la actual autoridad. Llegar a un sistema, por ejemplo, subsidiado, como es el caso de Chile o el caso de Colombia, ¿sería inviable o imposible? ¿O cuál sería la mayor traba en nuestro país? En principio, los contratos de concesión, tanto el metropolitano y específicamente los corredores complementarios, es autosostenible. Es decir, no se permite el subsidio, la subvención. Sin embargo, se ha conversado el día de ayer con el presidente y se ha comprometido de hablar con la señorita ministra de Transportes y obviamente con el MEF para que en este gran problema exista un subsidio no al concesionario, no al privado porque el contrato no lo permite, claro, pero sí al usuario.
porque el contrato lo que dice, que siendo autosostenible y no se cubren los costos, se tiene que incrementar la tarifa. Pero lo que no queremos es castigar al usuario. Entonces, es el Estado quien tiene que intervenir en un servicio público para no afectar al usuario. Pero no se está evaluando una adenda, un arreglo dentro del contrato, eso no. También se está evaluando una adenda estructural con la finalidad de poder mejorar las condiciones, las reglas económicas, porque a lo largo de los años, porque ya son prácticamente 9 años de funcionamiento que se van a cumplir, se ha demostrado, y más aún por la pandemia, que lo que se hizo con el MEF, con la adenda del 2016, nos puso una camisa de fuerza de las bandas tarifarias y eso nos está perjudicando el día de hoy. Si ponemos entre la mesa el subsidio a la tarifa que pagan los usuarios y esta posibilidad ligera de adenda, es decir, de una corrección en el contrato para que el subsidio vaya justamente a los concesionarios, ¿cuál tiene a los usuarios, ¿cuál tiene mayor probabilidad? Bueno, nosotros creemos que todo es viable. Es un poco tedioso, pero antes de eso... Pero la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿en cuál ha puesto mayor interés? Bueno, está trabajando de manera paralela en todos estos temas, pero antes de la adenda y el subsidio, que es un poco mucho más complicado, creemos que hay medidas que sí dependen estrictamente de ATU, que es la fiscalización, las mejoras operativas, el retiro de las rutas que compiten con el corredor, ¿no? Entre otros temas que van a depender directamente de ellos, y ahí también está el pago de los costos DAR y el restablecimiento del equilibrio económico-financiero, que el contrato lo prevé y que técnicamente esto es factible. ¿Qué le corresponde a los concesionarios que también puedan hacer? Usted nos ha dicho, desde el lado de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, esto. A los concesionarios, ¿qué les corresponde? ¿Cuántas unidades hay ahora? A nosotros lo que nos corresponde prácticamente de manera directa es poner más flota si es que falta. ¿Y cuál es la flota actual? Pero esto depende. La flota actual, estamos en 650 buses aproximadamente, para redondear cifras. Pero lo que quiero decir es que lo que nos corresponde hacer a los concesionarios no está en nuestras manos, está en manos de la autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos financiar más buses, el sistema bancario ya no cree en el sistema de corredores complementarios por todo lo que viene sucediendo, por la informalidad. Entonces, lo que nos corresponde hacer, repito, no está en nuestras manos, está en manos de la autoridad. Por eso es que nosotros hemos pedido al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la ATU, y reiteramos ese pedido, ¿no? Que con el respaldo de la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros se pueda atender un servicio público que es algo importante, porque, repetimos, si fracasa el sistema de corredores complementarios, no habrá fracasado los concesionarios, habrá fracasado la autoridad, pero más aún, el perjudicado es la ciudad, que va a seguir adoleciendo de no tener un sistema integrado de transporte, y los usuarios en especial. ¿Cuáles eran las proyecciones desde el año 2014, cuando se crea justamente este tipo de servicios, y al 2023 debieron llegar, por ejemplo, con cuántas unidades? Joana, me imagino que con 650 no era la cifra que se tenía proyectada. Tu pregunta es importante. ¿Por qué? Porque del 2014 estaba previsto que en 5 años, es decir, al 2019, se debe haber renovado todo por flota nueva, y debíamos alcanzar solo en corredores complementarios 5.305 vehículos, buses de alta capacidad. Sin embargo, repito, llegamos hasta 850 buses, después de la pandemia ahora estamos en 650, no se ha avanzado, no por un tema nuestro, sino por la desidia de las autoridades, por la falta de sensibilidad de parte de todas las autoridades, porque no solamente es un problema de ATU, es un problema pues que tenemos una serie de ataques al sistema formal, como es por parte del Congreso, que también quiere legalizar a los autos colectivos. El televidente, la persona, se debe estar haciendo una pregunta muy sencilla en estos momentos. Entonces, ¿cómo sobreviven si tienen actualmente 650 unidades cuando la proyección solo para los 5 primeros años era de una cifra que superaba los 5.000? Mire, lo que pasa es que las 5.305 unidades no tenían que ser puestas por los concesionarios actuales. Tenían que ser puestas por todos los otros paquetes que no se han licitado. Por eso decimos que desde el 2014 se licitaron de 49 paquetes en corredores complementarios, solo se adjudicaron 18, de los cuales el día de hoy funcionan 10, imagínense. No se licitó el resto de los corredores complementarios, pero tampoco se licitó los corredores de integración y las rutas de aproximación, que representan el 85% del transporte en la ciudad. Por eso es que seguimos teniendo el transporte que por años tiene el usuario, que todavía es deficiente. Y los corredores también. Tenemos una serie de problemas porque
Lima es tierra de nadie. Señor Mendoza, tenemos que ir a unos complementarios porque había un anuncio y hay una ligera probabilidad, nos ha dicho el señor Mendoza, que no está todo resuelto, que hay una ventanita de esperanza y que podrían continuar funcionando, porque este anuncio decía hasta fines de junio. Ya estamos en el mes de junio y quizá muchísimos usuarios preocupados. Pero ya hay un grupo de usuarios preocupados, por ejemplo, quienes usaban el corredor amarillo, que es la ruta vía de Evitamiento Aeropuerto, Villa El Salvador, San Martín de Porres. Así es. ¿Qué ha sucedido con este servicio en particular? Es decir, ¿por qué desde abril, me parece? Sí, desde el 24 de abril sale de funcionamiento. Así es. Lo que pasa es que el corredor amarillo tiene una particularidad donde el costo es mucho más elevado que cualquier otro corredor, porque usa la línea amarilla y obviamente se paga 4 pasajes, 2 de ida, 2 de vuelta, y el costo de la operación nos sube en un 30%. Entonces, cuando se dio el subsidio para el peaje, para el transporte público, lamentablemente no se consideró el aumento de peaje. No se consideró el subsidio para el peaje para el corredor amarillo y naturalmente eso hizo de que la situación económica sea complicada. Y eso es algo que, precisamente un ejemplo, que se castiga a la ciudad y se castiga al usuario, porque el día de hoy el usuario que tomaba en el Trébol, ¿no?, en la vía de Evitamiento y Javier Prado, un servicio hacia el aeropuerto, por 2,50 soles, el día de hoy lo toma en el auto colectivo por 7 soles, Joana. Sí, imagínate cuánto paga el usuario. Y ese es un gran problema. Tiempo y dinero, además. Pero bueno, creo que algo importante se está conversando con la presidencia de ATU para poder ver alguna alternativa de poder retornar con este servicio muy aclamado por los usuarios porque han expresado en las redes sociales. ¿Pero de qué dependería, por ejemplo, el retorno del servicio del bus amarillo? Bueno, dependen de varios factores. Uno de ellos es una adenda que permita pues, ajustar el pasaje, porque el pasaje ya estaba en 3 soles. Y lo que pasa es que hubo una observación de la Contraloría, de acuerdo a lo que se nos expresó por parte de la gestión pasada, y se redujo nuevamente a 2,50 soles. Y si vemos un transporte convencional de similar recorrido, cobran pues entre 5 soles y hasta más, o sea, al doble. ¿Y cuántas unidades, qué tipo de flota? 74 vehículos de 12 metros GNV. Es más, en ese corredor, Joana, inauguramos en marzo de este año el primer gasocentro en planta. Entonces, todo eso se ha paralizado. O sea, es decir, hacemos todos los esfuerzos para poner buses que generen energías limpias, ¿no?, buses nuevos. Sin embargo, esto se ha tenido que suspender, pero, repito, abrigamos la esperanza y está en manos de la autoridad, está en manos del MTC y el MEF, que esto se vuelva a retomar para que el servicio se continúe y no se perjudique al usuario. Solo lo último, señor Mendoza, y acá su opinión muy clara respecto a estos 2 proyectos que están en el Congreso de la República que buscan darle luz verde justamente a la circulación de taxis colectivos y que no solo complicarían la transitabilidad de todos los conductores y de los ciudadanos en general, sino complicaría este intento de proyección que tiene muchísimos años de un transporte público eficiente, rápido y cómodo. ¿Cuál es la opinión usted, justamente, como gerente general de la Asociación de Corredores Complementarios? Nosotros lamentamos estas iniciativas legislativas porque si revisamos cualquier ciudad en el mundo que tiene un sistema integrado de transporte, en ninguno de ellos forma parte de este sistema integrado los vehículos pequeños, como son los autos colectivos o las loncheritas que vemos en Javier Prado inundado. Entonces, lo que se quiere es ir en un sistema moderno, es que exista la macrotransportación, es decir, un bus de 12 metros que lleva 80 personas circule en la ciudad en vez que circulen 20 vehículos que llevan 4 pasajeros, que son los 20 vehículos que llevarían a los 80 pasajeros que lleva un solo bus. Imagínense, solo en el corredor rojo que tenemos 245 buses circulando el día de hoy, si dejan de operar, para atender esa demanda tendrían que haber 5.000 autos colectivos. Wow. Y eso significaría una peor congestión vehicular y contaminación en la ciudad. De tal manera que nosotros abrigamos la esperanza, hemos sido invitados por el presidente de la Comisión de Transporte, que lidere... No, ya hemos hecho una presentación y abrigamos la esperanza que realmente repiensen, reevalúen, porque el auto colectivo no es la solución al problema del transporte en la ciudad, y mucho menos a la falta de trabajo que tienen los señores, porque como hemos dicho, se puede hacer una reconversión laboral para que ellos puedan entrar al sistema formal. Perfecto. Ángel Mendoza, muchas gracias. Gerente general de la Asociación de Corredores Complementarios, acto de estado con nosotros, en Todo Se Sabe.